Vamos a entrar ahora a ver el tema de clases que se pueden utilizar en Java para el manejo de redes. Muy bien. Las clases para manejo de redes se encuentran en un paquete especial de Java que se llama java.net. Aquí, dentro de este paquete, vamos a encontrar clases que pueden utilizarse para establecer comunicaciones, ya sea a través de protocolos como TCP o como UDP. ¿Listo? Podemos encontrar clases como la clase URL, que maneja identificadores de recursos como las URLs de los navegadores. URL connection para establecer conexión con estas URLs, sockets y server sockets para crear sockets de comunicación, de tal manera que una aplicación cliente se comunique con una aplicación servidora basadas en TCP. Todas estas clases se utilizan para conexiones vía TCP. Datagram Packet, Datagram Socket y Multicast Socket son clases para manejar comunicaciones cliente-servidor o comunicaciones multicast, pero ya utilizando protocolos como UDP, como protocolo de transporte. Recuerden que TCP maneja confiabilidad por el manejo de acuses de recibo. UDP no. UDP simplemente manda el flujo y en el orden en que es enviado, en ese orden es recibido y es procesado de manera inmediata. La diferencia entre Datagram Packet y Datagram Socket con respecto a Multicast Socket es que Datagram Socket y Datagram Packet utilizan direcciones IP normales, mientras que Multicast Socket utiliza direcciones IP de tipo multicast, o sea, direcciones IP que van de 224 a 230, como en el primer bloque de direcciones. Muy bien. La clase bandera de aquí es la clase inetAddress. La clase inetAddress representa una dirección IP. O sea que es la clase que yo puedo utilizar para manejar las direcciones. ¿Listo? Cuando las quiero manejar como direcciones. Yo puedo utilizar tanto direcciones IPv4 como direcciones IPv6. Y está basada en las RFCs que ven registradas ahí. Obviamente esto simplemente es el documento guía que toda empresa de desarrollo que construya sistemas que manejen direcciones IP, pues deben basarse en esas reglas que están ahí. Entonces ya Java las tiene implementadas. Y esto implementa una interfaz que vamos a ver más adelante, que es la interfaz serializable. La interfaz serializable es simplemente una interfaz que permite serializar o convertir en una serie de bytes un objeto. ¿Listo? No hay que hacer nada con esa clase, simplemente decirle implement serializable, listo. Cuando mucho tendrás que manejar algún número de serie para saber si la clase cambió o no cambió, pero eso se los explico más adelante. Esa interfaz serializable no tiene nada, no tiene ningún método ni nada. Ya ella internamente, a nivel de lenguaje de bajo nivel, pues sabe lo que tiene que hacer. Hablando de direcciones IP y haciendo un recorderis de redes, sabemos que existen direcciones IP únicas que son asignadas a una interfaz de red y que no deben repetirse y que pueden ser públicas, las que sean alcanzables por internet, desde internet, y privadas que solamente se pueden alcanzar desde la red LAN a la que pertenecen. Y las direcciones multicast, que son asignadas a un grupo de computadoras, todas con la misma dirección, que va desde la 224 hasta la 239. Disculpen, ahorita lo dije mal. De la 224 hasta la 239. Esas direcciones son especiales. Nunca las van a ver en una computadora asignadas a una tarjeta de red. Las direcciones IP tienen un alcance, sobre todo, pues más que todo las basadas en IPv6, pero las IPv4 también tienen definidos ciertos alcances, menores a los de IPv6, pero también tienen sus alcances. El alcance local es direcciones, ¿verdad?, que no pueden ser enrutadas, o sea, no pueden salir de internet bajo ninguna circunstancia, no pueden salir de la red a la que pertenecen. Y aquí entran las famosas direcciones IP 169.254, que son direcciones IP que se pueden manejar para comunicar en la misma red LAN varias máquinas, pero que no puede pasarse a otra red distinta. Esas se conocen como las direcciones APIPA. Las direcciones que se autoasignan las computadoras cuando no tienen una dirección IP asignada y no tienen un servidor de HCP que les asigne la dirección. Entonces, ustedes las han visto en máquinas Windows,
si no tienen red. En realidad sí tienen red, tienen una dirección local, pero que no puede pasarse o no puede salir de la red a la que pertenece. Así que es como si no tuvieran nada, porque por lo general ustedes necesitan ir a internet. Dirección IP de sitio local. En este caso están diseñadas para usarse dentro de la red. ¿Listo? Estas son las famosas, en este caso, direcciones IP privadas. ¿Oyeron? Las IPs globales son las direcciones públicas, obviamente, pues que son accesibles desde Internet. Y hay otros alcances adicionales en las direcciones IP versión 6. La resolución de nombres hace referencia a el manejo de servidores DNS. Tengan claro que el servidor DNS es el que les encuentra los nombres de las computadoras. Cuando ustedes ponen www.americana.edu.co, él es el que les responde, él es el que les resuelve y les averigua la dirección IP. ¿Listo? Entonces, estos servidores DNS o servidores NIST, también ese es otro tipo de servicios, pero es más para redes LAN y en arquitecturas tipo Unix, el NIST me refiero, es el Name Information System. Acá es el DNS es el Domain Name System, sistema de nombres de dominio, y es el que se utiliza en Internet. Los servicios de nombres particulares se utilizan para definir los nombres de las computadoras. Entonces, para cualquier nombre de host se devuelve la dirección IP correspondiente. ¿Listo? Ahora, los diferentes métodos de la clase inetAddress, que son heredadas por otras clases como init4address e init6address, se utilizan para manejar estas direcciones y para manejar estos nombres de dominio. Entonces tenemos, por ejemplo, el método getAddress, que devuelve la dirección IP en formato byte, ¿verdad? Como un vector de bytes, no la dirección en formato texto que yo veo físicamente. La variable, perdón, el método getAllByteNames, que recibe un nombre y me devuelve la dirección IP de esa máquina, pero en formato inetAddress, ya no en formato byte, y es estático, o sea que se puede utilizar directamente. El método getByteAddress, que devuelve un objeto de dirección, ¿verdad? Basado en una dirección IP en formato byte, que deberá ser recibida de esta manera. Entonces, digamos que son diferentes formas de gestionar direcciones IP. En la próxima clase vamos a mirar un ejercicio para hacer uso de estos métodos y verificar qué es lo que nos está devolviendo cada uno de ellos. ¿Listo? Tenemos el método también getByteAddress, que recibe el nombre del host, ¿verdad? Entonces crea un objeto de direcciones IP a partir de un nombre de equipo y una dirección IP sin formato, sino en modo byte. Sin formato quiere decir, no lo vas a escribir 192.168.1, sino lo vas a escribir como un flujo de bytes dentro del vector que está aquí. ¿Listo? Obviamente en formato binario. Tenemos aquí getByteName, que me dice la dirección IP de un host, de una máquina que esté aquí. Obviamente deberé tener un servidor DNS que me resuelva esa dirección IP. Este getCanonicalHostName me da el nombre DNS, ¿verdad? Para una dirección IP, o sea que hace lo contrario a este. Y cuando dice CanonicalHostName, devuelve el FQDN, el Fully Qualified Domain Name, el nombre de dominio completamente cualificado. ¿Cómo así? El nombre de dominio puede ser Cuba, ¿listo? De la computadora, se llama Cuba. El nombre completamente cualificado sería cuba.americana.edu.co, ¿listo? O sea, incluyendo el dominio. Ya. Este string get host address me devuelve la dirección IP ahora sí como un string, o sea, como a mí me gusta verla, 192.168.1.7. ¿Listo? String get host name me devuelve el nombre de la máquina. Get localhost devuelve la dirección IP del equipo local. Get loopback me devuelve la dirección 127.0.0.1, que es la dirección IP de loopback. Entonces, digamos que ya para entender bien el manejo de muchos de estos métodos hay que entender un poco a fondo el manejo de las direcciones IP.
La clase init for address, ahí falta una S aquí en el título, es para manejar específicamente direcciones IP versión 4. ¿Listo? Tiene los mismos métodos, pero basados en IP versión 4. ¿Listo? Él toma los métodos de la clase init address y los sobrescribe. Eso es lo que se conoce en programación orientada a objetos como polimorfismo. La clase init6address es para manejar direcciones IPv6. ¿Listo? Entonces, para que vean que yo puedo manejarlas de manera independiente. La clase initAddress me maneja todas, tanto IPv4 como IPv6. Pero ya esta es más especializada. Cada una se especializa en la que les corresponde. ¿Listo? Entonces, el manejo de IPv6 es un poco más completo, más complejo. Acuérdense que yo les dije que ellos manejan mucho el alcance de la variable, perdón, de la dirección. Y esto es para definir la tarjeta de red que deberá tener asignada la dirección. ¿Sí? De cuánto quiero saber la dirección y el nombre del equipo de esta interfaz de red. Deberá tener un nombre. Hay un objeto tipo Network Interface que se utiliza cuando quiero manejar la tarjeta de red como tal. Estos init manejan es la dirección. ¿Listo? Obtener el alcance de la interfaz, obtener el ID del alcance, el valor numérico del alcance basado en una tabla de constantes de los diferentes alcances que él tiene. Como les había dicho, pues la clase Network Interface que representa una tarjeta de red, una interfaz de red compuesta por un nombre y una lista de direcciones IPs. ¿Por qué? Porque es probable que una tarjeta de red pueda tener múltiples direcciones. Eso no es problema, ¿oyeron? Es más, en IP versión 4 puedo tener una dirección IP real y varias direcciones IP virtuales. Y en IPv6 puedo tener múltiples direcciones IP reales. Todas son válidas, ¿oyeron? Una tarjeta de red puede tener varias direcciones IP. Entonces, esta clase Network Interface me maneja la tarjeta de red, ¿oyeron? No las direcciones que tiene la tarjeta, pero sí puedo obtener esas direcciones al seleccionar la tarjeta de red. Entonces, aquí tenemos estos métodos. GetByIndex devuelve la interfaz de red según el índice, obviamente el índice que tiene asignado en el sistema operativo. Porque como tengo múltiples tarjetas, está la tarjeta 0, 1, 2, 3, y entonces yo aquí puedo decirle, bueno, dame la información o devuélveme la información de la tarjeta de red que tiene el índice 2. ¿Listo? GetByInetAddress me devuelve la dirección IP en formato inetAddress de la tarjeta de red y me la maneja aquí en este método. ¿Listo? De aquí viene el valor. GetByName, le doy un nombre y él me dice cuál es la interfaz de red. Me devuelve el nombre que voy a mostrar en la pantalla. Entonces, listo, aquí tenemos valores. Miren, GetMTU, para los que no sepan qué es la MTU, es el tamaño máximo de un paquete dentro de una tarjeta de red. En Internet por defecto es 1500. GetHardwareAddress me devuelve la dirección MAC de esa interfaz de red, ¿verdad? Boolean isLoopback es si esa interfaz es la interfaz 127.0.0.1. Entonces, aquí en este caso, pues, se deduce por qué, porque la interfaz, el método se llama isLoopback. Y ya yo sé de redes y yo sé que la dirección loopback es la dirección de localhost, la 127.0.0.1. Bueno, en realidad cualquier 127, pero esa es la que por lo general se activa. IsUp es si la interfaz está encendida. IsVirtual es si la interfaz es virtual, o sea, es una subinterfase. ¿Cómo así? Yo puedo hacer que una tarjeta de red tenga varias subinterfaces. Es lo que debo hacer cuando quiero en IPv4 que una tarjeta de red tenga 3, 4 direcciones IP diferentes. Entonces debo tener una real y las demás tienen que ser subinterfaces o virtuales. La interface address representa una dirección, pero ya asociada a una interfaz. La la clase inetAddress es solo para manejar la dirección, independiente de la interfaz donde esté asignada. Entonces,
IPv4, para IPv4 se maneja una dirección IP, una máscara de subred y una dirección de broadcast. Y para IPv6, solamente la dirección IP y el prefijo de red. No se maneja dirección IP de broadcast porque en IPv6 no existe el broadcast. Entonces tenemos los métodos getAddress, dame la dirección IP de la interfaz, getBroadcast, dame la dirección de broadcast de la interfaz, dame el prefijo, ¿listo? En caso de una dirección IP por prefijo y no por máscara. ¿Listo? Entonces, estas clases, señores, son clases para manejar los elementos de red. ¿Sí? Simplemente por lo general se usan, estas clases se usan para saber qué dirección IP tiene, saber cuál es el nombre de la computadora, saber cuál es la máscara de su red, saber qué tarjeta de red tengo, saber cuál es la dirección MAC. ¿Listo? Más que todo es para obtener esa información o para asignarla. ¿Listo? Así como los métodos de la clase file, que son solamente para verificar el estado del archivo, saber si existe el archivo, saber si tiene permiso de lectura, pero no para modificar el flujo. ¿Sí está claro? Para modificar el flujo habrá otras clases, que son las que nos interesan trabajar. Estas vamos a utilizar algunas, no todas, para poder asignar ¿cómo es que se llama? La dirección IP del servidor, la dirección IP del cliente y cosas por el estilo. Ahora, si yo necesito decir en la configuración de mi servidor, no, pero es que la única tarjeta de red que puede escuchar es la que se llame ETH0 en un Linux, por ejemplo, entonces tengo que utilizar un objeto Network Interface. ¿Ya? O sea que la misma necesidad de mi aplicación es la que me va a determinar o me va a decir qué clase debo usar. ¿Listo? Ahora, no, pero es que, profe, yo quiero saber cómo podría utilizar la dirección MAC de mi tarjeta de red. Bueno, si te acuerdas, aquí hay un método en Interface Address, perdón, acá en Network Interface, perdón, porque la dirección MAC es de Network Interface, que me devuelve la dirección MAC. ¿Okay? Entonces, sí, son muchas clases y sí, son muchos métodos, pero de todas formas, pues, ustedes con la práctica van a ir aprendiendo cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. En la próxima clase, como les dije, vamos a hacer un ejercicio con el uso de estos elementos. ¿Oyeron?